Bueno, hermanos, hoy continuamos con el tema del método inductivo. Estamos en materia, por supuesto, de hermenéutica, pero estamos haciendo un repaso al tema del método inductivo y hablamos acerca de la observación. Tratamos bastante tiempo el tema de la observación, si se acuerdan. Es más, es importante que ustedes sepan que la observación es lo que nos va a llevar más tiempo. Y Buenas noches. Buenas noches, don Eduardo, bendiciones. Ahora sí, disculpe, pastores, tenía problemas técnicos aquí. No se Buenas noches, preocupe. don José, y a todos los que estamos conectados. Que el Señor Bienvenido, los mi hermano. bendiga. Bienvenido. Perdona la interrupción. No se preocupe. Un placer saludarle. Igual. Bueno, y nos recordamos de que tenemos tres pasos, ¿verdad? Tenemos el primer paso que va a ser la observación. El paso de la observación es el que te va a llevar más tiempo. Si usted invierte más en la observación, si usted analiza más el texto, lo lee varias veces, como ya lo hablamos en distintas versiones, revisa la gramática, analiza cada parte, usted probablemente a la hora de interpretar va a ser menos probabilidad de que interprete mal. Pero si usted lee de forma ligera y de inmediatamente comienza a interpretar sin analizar el texto, probablemente va a interpretar mal y al final va a llegar a una mala aplicación. Entonces, por eso tomamos más tiempo en el tema de la interpretación. Y es más, ahora que vamos a ver la interpretación, como que nos vamos a devolver un poquito en algunas cosas de la observación. Vamos a ver si esto nos ayuda. Víctor Rebelde, por aquí está. Ok, antes de pasar a la interpretación, no debemos olvidar algunos aspectos importantes de la observación. O sea, no es que yo comienzo a hacer la observación y después me olvido y inmediatamente interpreto. No, mi interpretación tiene que estar tomando en cuenta todo lo que observé. No lo puedo olvidar. Tengo que tomarlo en cuenta. Tengo que tener ahí la relación sobre eso. Y lo más importante que a mí no se me debe olvidar de todo lo que hablamos es el contexto de lo que se viene hablando. O sea, de qué se viene hablando, con quién, de qué viene tratando el capítulo, ¿verdad? Recuerde que el contexto probablemente va a ser el pasaje anterior, el capítulo anterior, y hay casos que hasta el libro anterior, el libro, porque o un libro que conecta con este, ¿verdad? Entonces debo entender de qué se viene hablando, de qué se está hablando. Casi siempre, no siempre, el pasaje está conectado, está colocado ahí por alguna razón. Las historias, si estamos hablando de los evangelios, hay casos donde están conectadas y están acomodadas con un propósito. La narración anterior es importante a veces para entender la que se sigue. Entonces, el contexto es importante. No pierda de vista a quién se le dirigió dicho mensaje, a quién se le está hablando. No pierda de vista eso. Hay gente que toma promesas y no digo que es malo del Antiguo Testamento que se le dieron a personas específicas y se las quieren aplicar a sí mismo. Usted tiene que analizar primero a quién se le está hablando, a quién se le dijo eso, por qué se le dijo eso. Y cuando ya yo voy a aplicar, que lo veremos en la próxima semana, tengo que tomar en cuenta si yo reúno los requisitos para que eso se me aplique a mí o si la iglesia o la gente a quien yo le voy a predicar reúne esas mismas características para que ese pasaje, vamos a decir, del Antiguo Testamento, se aplique a su vida. Y es probable que se aplique en algunas cosas, otras no. Por eso hay que no perder de vista a quién se le dirigió el mensaje. Oh, pastor, pero la Biblia es para todos. Sí, pero no puedo olvidar a quién se le está hablando. Si se le está hablando a Satanás, ¿cómo yo me lo voy a aplicar a mí? Si le está hablando a Judas, por ejemplo, ¿cómo yo me lo voy a aplicar a mí? O sea, yo tengo que ver si esas características son similares. Me estoy adelantando la aplicación, pero es importante que usted se dé cuenta de quién viene hablando. Un pasaje que estuve compartiendo con un grupo que estaba hablando también sobre el método inductivo en estos días
es el pasaje en Hechos donde se nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un pasaje muy importante, pero a veces me he encontrado yo con personas en el camino, muy buenas cristianas y todo, que oran por su familia y todo, y tal vez tienen un hijo que se ha apartado y se ha alejado y hasta resienten. ¿Por qué si la Biblia dice, si yo creo en el Señor Jesucristo y seré salvo, yo y mi casa, por qué mi familiar se apartó, por qué se alejó, por qué? Entonces tal vez algunos se lo acomodamos, no, él volverá aunque sea cuando tú no estés, Dios se va a glorificar. Está bien. Ahora, ¿a quién se le dijo eso? Se le dijo a un centurión romano. ¿Cómo eran las familias en aquella época? ¿Cómo era la obediencia al padre en esa época? Si un hombre decía, todos tenemos que ir por aquí, todos iban por aquí. ¿Son las familias actuales iguales? ¿Reúnen las mismas características? ¿La autoridad del padre es igual a la del centurión? Probablemente nos vamos a dar cuenta que la situación cultural ha cambiado. Entonces, ese versículo probablemente no se aplique a todas las personas ni a todos los cristianos. Entonces, ahí usted tiene que tener muy claro a quién se le dirigió el mensaje, a quién se le está hablando, para poder interpretarlo y aplicarlo correctamente. Distinguir si el texto habla de forma literal, simbólica o está combinado. Ok. Eso va a haber una clase específica en este curso para eso. Ahí vamos a hablar sobre algo que se llama figuras retóricas. Vamos a estudiar varias figuras, por ejemplo, como la exageración. Algunos ateos dicen, no, la Biblia miente cuando se dice en el libro de Josué que las murallas de la ciudad de Jericó llegaban hasta el cielo, eran amuralladas, la ciudad estaba amurallada hasta el cielo y nos veíamos como langostas delante de los gigantes. ¿Cómo va a ser alguien tan grande? ¿O cómo va a ser una muralla tan grande? ¿Cómo es que va a llegar al cielo si ni los rascacielos de hoy llegan hasta allí? Estoy poniéndole un ejemplo. Es una manera de hablar que se llama exageración. La exageración la usamos nosotros también en nuestros días. Si usted va al cajero y de repente dice, y su esposa le mandó a sacar dinero y usted dice, no, no fui porque todo el mundo estaba ahí, ¿verdad? Si usted está en San José, dice, toda San José estaba ahí. Yo que estoy en Sarchí, toda Sarchí estaba ahí metida en el cajero. Literalmente, ¿será cierto que toda Sarchí estaba ahí? No, yo lo tengo que entender simbólicamente. Entonces quiere decir que había mucha gente. Entonces en la Biblia, cuando dice que estas personas, que estas ciudades eran amuralladas hasta el cielo, quiere decir que eran muy altas. Y cuando dice que nosotros nos mirábamos como langostas, no eran que eran súper gigantes, sino que eran gente muy alta y ellos se veían muy pequeños comparadas a estas personas. Entonces hay que entender la manera de hablar. Hay también entre nosotros, eh, estamos aquí en Costa Rica y si alguien verá este video en algún otro lugar, hay personas entre nosotros que tenemos una forma de hablar. Y aunque todos hablemos español, cada país tiene algo que se le llama modismos o nacionalismos. Entonces, por ejemplo, hay palabras que son únicas de Costa Rica. Y aunque yo hable español, no las voy a entender si alguien no me la explica o si no soy tico. Hay palabras únicas de México, hay palabras únicas de Salvador y así. Entonces en la Biblia también encuentras palabras únicas judías que aunque tú las leas así en español, probablemente significan otra cosa diferente para esa cultura. Entonces es importante saber distinguir cuando algo se está leyendo de forma literal y decir, bueno, no, esto es simbólico. Eso te va a ayudar mucho, por lo menos descubrir cuando algo es literal y cuando es simbólico. Lo otro es que si hay un aspecto simbólico, ¿cuál es la relación? Aquí les voy a dar un tip pequeñito, solo un tip pequeñito y ojalá puedan participar. Entre el aspecto comparado y el real. Estos son, no le voy a dar los nombres de las figuras literarias que se usan en estos pasajes, pero sí quiero que usted aprenda
por lo menos en este pequeñito ejercicio, a darse cuenta cuando es simbólico algo y qué relación hay entre lo simbólico y lo que se quiere representar. Vámonos al Salmo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3. Segundo. Salmo 1, versículo. Vamos a leer no solamente el 3, para poder ubicarnos, vamos a leer lo mejor desde el principio. Salmo 1 dice, bienaventurado, 1:1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, aquí nos habla de un hombre como que justo, correcto, que no hace cosas malas. Pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ahí no tenemos problema. Bueno, sí hay un simbolismo ahí, pero no me voy a meter en ese. Vamos a tratar de resolver la parte simbólica del verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué se está comparando aquí? Aquí se va a comparar al varón bueno, correcto, recto. ¿Se le compara con qué? Con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, vea esa comparación. Si usted lee el verso 4, hay otra comparación. Es más, hay un contraste. No así los malos. Ahora vamos con los malos, que son como el tamo. ¿Se han visto estas películas de vaqueros? El tamo es esa bola de zacate que no tiene raíz y que anda brincando, dando vueltas exactamente por todos lados, ¿verdad? No tiene raíz y anda dando vuelta. Entonces, esta gente mala es así, es como el tamo, como esa hierba seca. Y la gente buena es como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Ojo, ¿hay alguna diferencia entre estas dos, entre el árbol y el tamo? ¿Cuál sería? No tengan miedo de equivocarse. ¿Cuál es la diferencia entre el árbol plantado y el zacate? La comparación que da es la bendición de estar con la raíz cerca del agua donde va a crecer esa bendición. En cambio, los malos van a andar rodando, ¿verdad? Van a andar Exacto. en el desierto ahí sin estar seguros en una raíz, sin tener el agua cerca, sino que van a andar rodando, ¿verdad? Sin tener esa raíz, ¿verdad? Que es lo que podemos Correcto. ver. Ok. Él va a tratar de... Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar la relación entre el justo y el árbol. ¿Qué se parece el justo al árbol? Son dos cosas distintas, pero ahí es donde está el simbolismo. El hombre justo, bienaventurado el varón que hace esto, esto y esto y esto, lo comparo con un árbol plantado. ¿Cómo se parece a alguien justo a un árbol plantado? Que da buenos frutos. Ajá. Y no olvidemos que está firme, tiene firmeza, está firme, tiene correcto. fundamento. ¿Y los malos? ¿Cuál es la comparación de los malos con el tamo? Todo lo contrario. Lo que dijo el hermano, lo que dijo Jordan, no tienen estabilidad, andan rodando. Entonces yo tengo que, cuando veo algo simbólico, tengo que tratar de descubrir en qué se parece esto a esto. ¿En qué se parece el árbol al hombre justo? Bueno, ¿en qué se parece el malo al tamo? Y cuando yo descubro la relación, prácticamente voy a descubrir la interpretación del pasaje. Cuando descubro la relación que hay entre una cosa y la otra. ¿En qué se parece? Esa es la que yo me pregunto. ¿Qué se parece esto a esto? Y ahí vas a dar, sin saber mucho, vas a ir dando con la respuesta de la interpretación. Vamos a verlo en San Juan 6:35, por ejemplo. Estos ya son un poco más difíciles, pero vamos a entrar. San Juan 6, versículo 35. Vean, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Okay, esta es una forma de hablar. Luego vamos a ver los nombres de estas figuras. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Paremos ahí. Hay dos comparaciones de pan y agua, parece.
pero vamos a ver la del pan. ¿En qué se parece Jesús al pan? Y ahí descubro qué es lo que quiere decir Jesús. ¿En qué se parece Jesús al pan? Y él dice, yo soy el pan. ¿Qué relación hay Jesús con el pan? ¿Por qué Jesús es comparado con el pan? O se compara con el pan. ¿Qué tiene el pan? ¿Qué hace el pan? ¿O qué era tan importante el pan en ese tiempo? Al chico El tendría pan, que... Ajá, dígame. el pan era el sustento, era su comida diaria, era el que les daba fuerza, el que les daba vigor. Exacto. Y también creo que ellos tenían muy en mente el maná, ¿verdad? Exacto, también. Entonces creo que apenas él dijo que yo soy el pan, ellos pensaron en el maná, que el pueblo de Israel comía y se saciaba de él. Exacto. Entonces, si yo me fuera a aplicar lo que es Jesús, entonces, si él dice que es el pan, ¿cómo lo pongo en pocas palabras? ¿Qué es Jesús para nosotros? La vida. Exacto, la vida, el sustento, el alimento, ¿verdad? Mi fortaleza. Eso es lo que quiere decir. Yo soy el que los sostiene a ustedes, el que les da vida, el que los alimenta. Y claro, ahí va todo lo que dice Jordan ahí, que no quería mencionarlo, pues ya lo metió, el tema del maná. Esa parte es muy profunda, pero ahí está también relacionado el maná. Tiene toda la razón. Él le dice, yo soy el pan que descendió del cielo, y ahí está relacionándose con el maná. Entonces, si yo estudio esto, tengo que recordarme qué pasó en esa historia para entender la necesidad que tenía el pueblo de Israel de alimento. Entonces, por eso nosotros necesitamos de Dios. Es una necesidad para que Él me sostenga, para que Él me ayude. Entonces, vea que cuando yo descubro y me analizo qué relación tiene esto con esto, ahí voy encontrando la interpretación correcta. Aunque yo no sepa mucho de figuras, pero me voy acercándome. Y el otro que vamos a buscar es San Juan 15. Ese también es bastante profundo, pero vamos a encontrarle lo básico, por lo menos. 15:4. Pero veamos lo del 1. Yo puse 15:4, pero el 1 es importante. Yo soy la vid verdadera. Vamos a analizar la vid. Mi padre es el labrador. Toda rama o pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, si yo quiero entender por qué la comparación que él está haciendo aquí, primero él se coloca como una planta, ¿verdad? Como una planta de uvas. Y nos coloca a nosotros como ¿qué? Como ramas donde van los frutos, donde van las uvitas. Y él dice que para que nosotros podamos dar fruto, tenemos que estar unidos a la vid. Y la palabra que utiliza es permanecer en mí. Y coloca la idea. Entonces aquí en esta figura, usted puede ver que Jesús está queriendo decir en pocas palabras, bueno, ¿qué quiere decir en pocas palabras con esta comparación? Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, y ustedes no están. Si, todo pámpano debe permanecer en la vid para que lleve fruto, etcétera. ¿Qué quiere decirme él con este pedacito que leímos? ¿Qué es mi deber si yo quiero dar fruto? ¿Qué debo hacer? Quitando toda la figura y quitando todos los simbolismos. Me parece que si permanecemos unidos a Él, vamos a estar firmes, pero si nos separamos de Él, se me viene a la mente en este momento, como lo que decía el Salmo que hace un rato leíamos, seríamos como el tamo, que seríamos como el tamo que estaríamos dando vueltas para un lado y para el otro. Si permanecemos unidos a Él, estaremos firmes, estaremos con vida, y si permanecemos firmes con vida, y si permanecemos unidos a Él, vamos a llevar buen fruto, y si no, pues todo lo contrario. Ajá, ok. ¿Alguien más?
Así, en pocas palabras, lo primero que comienza diciendo el versículo, ¿verdad? Permanecer en mí, para poder llevar frutos y para poder estar ceñidos ahí con el Señor, es permanecer en Él. Estar unido. Porque si no estoy unido, como decía también mi hermano, Eduardo, entonces me muero, me seco. Y si no permanece, si no estoy unido. Entonces le está usando aquí la figura de la vid y las ramas para dar la idea de que para que una rama pueda dar fruto, tiene que estar pegada a la vid. Entonces nosotros tenemos, aquí ya la interpretación. El creyente tiene que estar unido a Jesús, tiene que estar buscando a Jesús, tiene que permanecer en Él, tiene que estar perseverando para que pueda mostrar frutos. Ahora, si quisiéramos interpretar frutos, esa es otra historia. ¿A qué se refiere con frutos? Tenemos que leernos el capítulo, ver a qué le está hablando, qué se refiere con fruto. Si hay varias opciones, si es el amor o si es el ganar almas, porque las dos se utilizan en otros pasajes, ¿verdad? Si es cambios en la vida personal, el fruto del espíritu, pero ya ese es otro tema. Tendríamos que leer mejor, más a detalle el pasaje. Pero él está diciendo, si no están unidos a mí, no pueden dar fruto, no pueden cambiar, no pueden producir para mi reino, ¿verdad? Interesante. Entonces vean que aquí lo que ustedes tienen que hacer es comparar entre el aspecto simbólico y el aspecto real y preguntarse qué relación tienen. Cuando usted descubre ese puente entre el aspecto simbólico y la figura, la persona o el pueblo, lo que sea, usted ya le es más fácil interpretar el pasaje simbólico. Es un poquito más sencillo. Entonces, si me captaron la idea. Agarro el aspecto simbólico, por ejemplo, el pan, y lo comparo con Jesús y me pregunto, ¿qué relación tiene el pan y Jesús? Ah, sustento. Ah, vida. Ya voy descubriendo. El árbol con el creyente o ¿qué relación tiene? Ah, firmeza. Ah, y la otra, también ven que hay contraste. El otro no es firme, está muerto y no es estable. Ah, entonces así voy descubriendo y voy interpretando. Pasamos de esto, eso lo vamos a ver en un ejercicio, en ejercicios más adelante. ¿Cuál fue el mensaje? Esta es la pregunta. ¿Cuál fue el mensaje para el receptor? O sea, no para mí, el que escuchó, ¿a quién se le escribió eso? ¿Y cómo él lo pudo haber entendido? Si la carta era para los corintios, ¿cómo lo entendieron ellos? ¿Cómo entendieron el tema de las lenguas? Entonces yo me doy cuenta de que ellos estaban en un puerto. Yo me doy cuenta de que pasaban personas que hablaban distintos idiomas y me doy cuenta que probablemente ahí el don de lenguas era necesario para poder alcanzar a estas personas. Entonces, yo tengo que ubicarme en el contexto que estaba esa persona para poder entender por qué se dijo esto. Ahora, ¿se aplica para nosotros? Jay, ahí va a ser, si estamos hablando de la lengua, vamos a tener problemas porque yo no vivo en un puerto, no pasan miles de personas por este puerto, entonces va a variar la aplicación. Ahora, ¿cómo fue para el receptor? ¿Cómo lo entendieron los primeros oyentes? ¿Para quién fue dirigido el mensaje? ¿Cómo lo entendió el fariseo cuando Jesús le dijo esto? ¿Cómo lo entendió fulano de tal? Tengo que tenerlo claro para poder aplicarlo bien. Y la pregunta más sencilla de todas, pero a la vez no lo es, ¿qué dice el texto? Cuando usted lee el pasaje, recuerde que usted y yo vamos con lentes, ¿verdad? Yo voy a poner los míos. Yo voy con lentes de lo que aprendí de mi niñez. Yo voy con lentes de interpretación de lo que aprendí en la iglesia donde crecí, en la denominación que me enseñó. Yo voy con lentes y hasta lentes hasta del catolicismo también tenemos, de a donde venimos. Entonces, cuando yo voy al pasaje, ya yo voy interpretando porque ando con lentes, lo que yo quiero ver. Entonces, usted tiene que tratar de quitarse un poquito lo que le enseñaron de su cabeza y tratar de descubrir y preguntar, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? No es que dice el pastor tal, que habló de este versículo, no es que dice
el comentario bíblico, no es que dice mi denominación, no, que dice el texto. Y cuando yo descubra qué dice el texto me va a hablar. En otras palabras, el consejo final es que deje que el texto hable por sí solo. No le añada. Deje que el texto le enseñe a usted. Deje que el texto le hable. Deje que el texto, al hacer la observación y al hacer las comparaciones, le resalte la verdad, se le muestre la verdad, sin que usted tenga que decir, no, es que esto lo interpretó el predicador tal de esta manera, entonces tiene que ser así. No, dejo que el texto le hable con su estudio. ¿Ok? Entonces, estos son unos pequeños tips en cuanto a la interpretación, la interpretación bíblica, ¿verdad? Para tomar en cuenta. Aquí está el Instituto Bíblico Nuestro, también en CEPA, donde también enseñamos de una manera de publicidad. Así que de esta manera, hermanos, de una manera sencilla, estamos hablando sobre el tema de la interpretación bíblica, ¿verdad? Sobre la importancia de interpretar la Biblia y el paso del método inductivo que se llama interpretación bíblica.